Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy su profesora Cecilia Ríos Garavito y hoy día justamente vamos a hablar sobre una rama muy importante de la mecánica. Como ustedes saben, la mecánica es una división de la física que estudia todo lo concerniente a los movimientos. En este caso, la cinemática también es una rama de la mecánica que se va a encargar justamente de eso, de estudiar los movimientos. ¿Cuál es la definición de cinemática? Ya, como les acabo de mencionar, es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero hay muchas ramas o partes de la mecánica que estudian el movimiento de los cuerpos. En este caso, la cinemática lo que hace es estudiar sus trayectorias, cómo se desplazan, pero sin considerar las causas que lo originan. En este caso, no me va a importar si de repente ha habido una fuerza externa o existe una fuerza externa que ha permitido movilizar el cuerpo de un lado hacia otro y que tenga de repente un movimiento acelerado como simplemente un cuerpo puede frenar. En este caso de la cinemática, a mí no me interesan las causas que permiten que un cuerpo aumente su velocidad, disminuya o que de repente siga una línea recta o siga una línea curva. En este caso no me interesa, solamente estudio cómo se desplazan los cuerpos. La palabra cinemática proviene de la palabra griega kinema, que significa movimiento. La cinemática, correcto, presenta un movimiento mecánico. En este caso, el movimiento mecánico es aquel donde la posición cambia continuamente al transcurrir el tiempo en un sistema de referencia que mayormente se considera en reposo. ¿Cuáles son los elementos que intervienen aquí? Los elementos que intervienen es un sistema de referencia. ¿Cuál es mi sistema de referencia? Mi sistema de referencia es la posición tridimensional que puede tener un cuerpo. En este caso, hay un observador en la cual independientemente está observando el cuerpo, pero también hay un tiempo en el cual se toma si el movimiento está aumentando o está disminuyendo. Entonces, en este sistema de referencia, donde yo observo el cuerpo tridimensionalmente, también tengo en cuenta la posición que tiene el observador y el tiempo en que se va a desplazar dicho cuerpo. Bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en el movimiento? Tenemos el móvil, la trayectoria, el sistema de referencia, la posición, el desplazamiento y la velocidad. ¿A qué me refiero con el móvil? El móvil es el cuerpo que realiza el cambio de posición. Cualquier cuerpo que se desplaza se denomina móvil. ¿Nosotros podemos ser un móvil? Claro, no solamente un carrito va a ser un móvil, no. Cualquier cuerpo que se desplace de un lugar a otro o que cambie de posición se denomina móvil. Seguimos con el siguiente elemento, trayectoria. ¿Qué cosa es la trayectoria? La trayectoria es una línea imaginaria que dibuja cómo se desplaza el móvil, ¿sí? qué línea o qué forma dibuja el móvil mientras realiza el movimiento, ¿correcto? Entonces, a través de la trayectoria me puedo dar cuenta si es una trayectoria recta o si de repente está en una forma curva y es una trayectoria curvilínea. El siguiente elemento es el sistema de referencia. Como les había dicho, es un espacio, es un lugar tridimensional donde se ubica una persona, un observador, que puede ser real o imaginario, para poder analizar el movimiento que está llevando ese cuerpo, tomando también como referencia un tiempo determinado. Y ahí podemos encontrar el sistema de referencia. Utiliza los ejes de coordenada, que como ustedes ya conocen es un eje X, Y y Z, y cuando yo hablo de 3 ya hablo de un sistema tridimensional donde también tiene que ver mucho el tiempo, cómo se desplaza. En este caso, en el primer lugar solamente hay una sola línea.
¿sí? Que sería solamente X, un sistema nada más X, donde el cuerpo se está desplazando de derecha a izquierda. Nada más. En el segundo punto, ya este móvil se está desplazando siguiendo ya un movimiento tridimensional, donde encontramos X, encontramos Y, pero también encontramos Z. Muy bien. Ahí se puede observar el sistema de referencia, donde también se utilizan los ejes de coordenada para ver si se está desplazando en el eje X, en el eje Y también se toma en cuenta su tiempo de desplazamiento. Seguimos el siguiente elemento, posición. ¿Qué es la posición? Es la ubicación que tiene el móvil en un determinado momento, ¿no? Y yo lo puedo medir respecto al sistema de referencia, si se encuentra ubicado en el eje X o se encuentra ubicado en el eje Y. Otro elemento importante es el desplazamiento, y aquí hay que tener bastante cuidado con respecto a los términos trayectoria, desplazamiento o distancia recorrida. El desplazamiento es aquel vector, ¿ya? Cuando yo hablo de vector es una flechita, ubíquense, entonces nos ubicamos, ¿ya? Es una flecha. El desplazamiento es un vector que se inicia desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Ese vector que une el punto de salida y el punto de llegada se denomina desplazamiento y es el cambio efectivo de la posición. Ahí me puedo dar cuenta, ¿no?, si se ha desplazado el cuerpo o se mantiene en reposo. Bien, siguiente elemento es la velocidad. La velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Es decir, me va a indicar cuánta distancia ha recorrido un móvil en un determinado tiempo. Muy bien, ahora sí, ya que sabemos los elementos del movimiento mecánico, vamos a estudiar su clasificación. ¿Cómo se clasifican el movimiento? Según la cinemática, de acuerdo a su trayectoria y de acuerdo a su rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la magnitud escalar de la velocidad, ¿correcto? Es decir, cuando yo solamente veo la cantidad que se ha desplazado, pero no me indica si se ha ido de repente de norte a sur, de este a oeste, no, solamente me indica el valor de cuánto se ha desplazado, el valor de su velocidad, ¿sí? Y su unidad de tiempo, si se ha dado en metros sobre segundo o se ha dado en kilómetros sobre hora, nada más. Entonces, cuando yo hablo de rapidez, me refiero a hablar de, bueno, yo he recorrido 5 kilómetros sobre hora o yo he recorrido 100 metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces, cuando yo solamente hablo de valor y de unidad, hablo de rapidez. Bien, vamos a hablar primero según su trayectoria. Según su trayectoria, el movimiento puede ser rectilíneo como también puede ser curvilíneo, curvo. En el caso del rectilíneo, el movimiento rectilíneo es aquel donde su trayectoria, la línea imaginaria que describe un cuerpo al movilizarse, es de forma recta. En este caso tenemos un ejemplo. Esta tiza es soltada desde el aire, ¿no? Es soltada y se desplaza. Pero en este caso, miren cómo se va a desplazar la tiza hasta el suelo. ¿Forma alguna trayectoria curva? No, es una trayectoria recta. Por lo tanto, ese movimiento es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Otro ejemplo, un auto viajando en una carretera sin desviarse. Si hay una carretera que no tiene ni una sola curva en el camino y un auto se está desplazando velozmente, la trayectoria que va a tener es una trayectoria recta. Ahí está la tiza y ahí encontramos al auto viajando en una carretera sin desviarse. Ambos tienen movimiento rectilíneo. Ahora vamos a estudiar el movimiento curvilíneo o movimiento curvo. Y hay 3 tipos de movimiento curvilíneo: parabólico, circunferencial y elíptico.
Ahí justamente encontramos una mosca que está volando alrededor del pan. ¿Qué tipo de movimiento presenta? Ahí presenta un tipo de movimiento curvilíneo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien, pero ahora, ¿qué tipo de movimiento curvilíneo será? ¿Parabólico, circunferencial o elíptico? Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Parabólico. El movimiento parabólico es aquel en la cual se forma un semiarco a la hora de su desplazamiento. En este caso tenemos un ejemplo, una pelota de básquet rebotando. Una pelota de básquet o cualquier pelota cuando rebota forma una curva, es decir, un movimiento, un semiarco, es decir, un movimiento parabólico. Y ahí está, miren el ejemplo, se observa cómo la pelota al rebotar conforma una parábola. Exacto, ¿lo observa? Muy bien. Ese es el movimiento curvilíneo parabólico. Pasamos al movimiento curvilíneo circunferencial. Es cuando hacemos girar cualquier cuerpo atado a una cuerda. Por lo tanto, el movimiento que se va a realizar es realmente de 360 grados. Miren este ejemplo. Aquí tenemos una cubeta donde una persona lo ha atado y está moviéndolo a través de un movimiento circunferencial, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de movimiento circunferencial. Las agujas del reloj, ¿cómo se desplazan? Correcto, en 360 grados, son movimientos circunferenciales. Pasamos al movimiento elíptico. El movimiento elíptico, un ejemplo de ello es la Tierra alrededor del Sol. Miren su desplazamiento. ¿Es realmente circular? No, ¿sí? Es un poco alargado. Tiene la forma de un elipse. Por lo tanto, esos movimientos se denominan movimientos elípticos. Y ahí justamente tenemos un ejemplo bastante conocido, como es el movimiento de traslación que tiene la Tierra alrededor del Sol. Muy bien, entonces justamente ahí nos hemos podido dar cuenta que el movimiento curvilíneo tiene diversas formas, según su trayectoria. Ahora, ¿cómo es la línea imaginaria? Recta, curva. Entonces tiene dos formas. Ahora sí pasamos de acuerdo a su rapidez. De acuerdo a su rapidez, me refiero de acuerdo a su velocidad. Y puede ser de dos tipos, uniforme o variado. En el caso del movimiento uniforme, la rapidez del movimiento mantiene su valor. ¿Observa? Miren. ¿Observan este pequeño círculo que se está moviendo a una velocidad de 10 metros sobre segundo? ¿Correcto? En un punto, luego sigue otro punto, también se desplaza a 10 metros sobre segundo, y en el tercer punto también se desplaza a 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, en los tres puntos tiene la misma rapidez. Rapidez me refiero a que en su velocidad solamente veo el valor, que es 10, y la unidad, que es metros sobre segundo. Entonces, en este caso, como su velocidad y su rapidez se mantiene en todo el movimiento, desde el inicio hasta el final, hablo de un movimiento uniforme. ¿Y cuándo hablaré de un movimiento variado? Cuando la rapidez de este